La galaxia era un lugar peligroso, repleto de guerreros de 1000 mundos distintos. Estaban los Kreyanos, con sus antebrazos y su armadura natural. Estaban los Vaxones, piratas reptilianos capaces de aplastar acero con sus propias manos. Había especies que escupían fuego, especies que podían sobrevivir en el vacío del espacio, y especies que llevaban 10.000 años librando guerras. Pero cuando surgían los trabajos verdaderamente peligrosos, cuando se necesitaba un milagro, se recurría a un humano. El capitán Sistor del Imperio Kreyano esperaba en la plataforma de atraque de la estación orbital 7. Sus 4 ojos escudriñaban nerviosamente las naves que se acercaban. Hacía 3 días que su hija Lisna había sido secuestrada por piratas Vaxones durante un asalto a un transporte civil. El rescate exigido arruinaría a su familia durante 3 generaciones. Peor aún, los piratas habían enviado un mensaje el día anterior. Si no pagaba en 2 días, empezarían a hacerle daño. Ya habían enviado pruebas. El recuerdo de aquel video le heló la sangre. Un carguero maltrecho emergió del hiperespacio y se dirigió a la plataforma de atraque. La nave parecía haber conocido tiempos mejores. El casco estaba marcado por antiguas quemaduras de plasma e impactos de meteoritos. Una de las cápsulas de los motores parecía haber sido reemplazada con piezas de 3 naves distintas. Sistor sintió que su esperanza se desvanecía. Se trataba del famoso mercenario humano. La esclusa se abrió y un humano salió. No era de aspecto impresionante. Medía alrededor de 1,80 metros, una estatura baja en comparación con la mayoría de las especies. Tenía el pelo castaño y corto. Vestía un equipo de combate sencillo, de aspecto antiguo pero bien conservado. Un rifle colgaba de su espalda y una pistola descansaba en su cadera. Sus ojos eran azules y serenos. Sistor nunca había conocido a un humano. Solo había oído historias. Historias que parecían imposibles. Historias que decían que los humanos provenían de un mundo letal donde todo intentaba matarlos. Historias que decían que podían sobrevivir a heridas que acabarían con cualquier otra especie. Historias que decían que creaban vínculos extraños con sus empleadores, forjando lealtades que perduraban más allá del trabajo. Pero la historia más común, la que se contaba en los bares de toda la galaxia, era más simple y más aterradora. Nunca hagas enfadar a un humano. Reza para no ver jamás a un humano verdaderamente enfadado. El humano se acercó y se detuvo. Sus movimientos eran eficientes. Sin desperdiciar energía. Estudió a Sistor con esos tranquilos ojos azules durante un instante, y luego habló. Su traductor tradujo las palabras a un perfecto kreyano. Debe ser el capitán Sistor. Soy Jake Morrison. ¿Has publicado un contrato para un rescate? Sistor asintió lentamente. Sí, mi hija está secuestrada por piratas Vaxon. Quieren dinero que no tengo. Necesito que alguien la rescate. Jake asintió una vez. Cuéntame la situación. Todo lo que sepas. Se dirigieron a una pequeña oficina cerca de la plataforma de atraque. Sistor mostró una pantalla holográfica con la ubicación de la fortaleza Vaxon. Estaba construida dentro de un enorme asteroide en el sistema Vaxon, a unas 8 horas de distancia por hiperespacio. La fortaleza está fuertemente defendida, explicó Sistor. Tienen escudos de grado militar, torretas de defensa automatizadas y casas de patrulla. Dentro hay más de 200 guerreros. Mis contactos militares dicen que se necesitarían al menos 3 naves de guerra y un equipo de asalto completo para penetrar en la base. Jake estudió la pantalla sin decir palabra. Su rostro no reflejaba ninguna emoción. Tras un largo silencio, preguntó, ¿cuántos rehenes tienen? No lo sé. Quizá docenas. Los Vaxons llevan años asaltando naves civiles, pero solo me importa mi hija. La voz de Sistor se quebró ligeramente. Van a hacerle daño si no pago. Ya han empezado. Muéstramelo, dijo Jake en voz baja. Sistor vaciló y luego reprodujo el mensaje de video. El líder Vaxon, un enorme reptiliano llamado Gormat, apareció en la pantalla. Medía más de 2,5 metros, con escamas como una armadura negra y dientes como dagas. Detrás de él, Lisna estaba encadenada a una pared. Su piel violeta estaba cubierta de moretones. Mientras observaban,
Gormat se giró y la abofeteó. Gritó de dolor. 2 días, Creyan, siseó Gormat a la cámara. Paga lo que debes o te haré algo mucho peor. Quizá la venda como esclava. O quizá me la quede. Rió con un sonido como de cristales rotos. El video terminó. Sistor apartó la mirada, incapaz de sostenerla de Jake. Se avergonzaba de su debilidad. Se avergonzaba de no poder proteger a su propia hija. Cuando por fin volvió a mirar, vio algo que lo hizo retroceder. El rostro de Jake había cambiado. Tenía la mandíbula tensa. Sus ojos ya no eran tranquilos. Eran fríos como el hielo en una mañana de invierno. Pero bajo esa frialdad, Sistor pudo ver algo ardiendo. Algo peligroso. ¿Dónde está esa fortaleza?, preguntó Jake. Su voz era ahora muy baja. Sistor transmitió las coordenadas. Como ya dije, es imposible atacar directamente. Incluso con el factor sorpresa a tu favor, jamás lograrías atravesar las defensas. Y si de alguna manera logras entrar, 200 guerreros te destrozarían. Estoy dispuesto a pagar lo que pidas, pero por favor, sé realista. Quizás podrías ayudarme a negociar con ellos o encontrar otra solución. Jake se puso de pie. Me iré en 1 hora. Ten personal médico preparado. Traeré a tu hija de vuelta en 24 horas. Eso es imposible, dijo Sistor. Solo el viaje dura 8 horas de ida y vuelta. Y tendrías que abrirte paso a la fuerza, encontrarla y volver a abrirte paso a la fuerza. Una sola persona no puede hacer esto. Jake lo miró con esos fríos ojos azules. Sí puedo. Porque lastimaron a alguien que no podía defenderse. Porque creen que la crueldad los hace fuertes. Porque necesitan aprender que hay consecuencias. Se giró hacia la puerta y se detuvo. Capitán Sistor, voy a decirle algo que la mayoría de las especies de esta galaxia no entienden. Los humanos no somos la especie más fuerte. No somos los más rápidos ni los más inteligentes. No tenemos armadura natural, ni garras, ni la capacidad de respirar fuego. Entonces, ¿por qué todos te temen?, preguntó Sistor. La sonrisa de Jake no era agradable. Porque somos persistentes. Porque no sabemos rendirnos. Y porque cuando alguien lastima a un inocente, cuando cruza la línea entre la civilización y la barbarie, nos enfurecemos. No una furia descontrolada y descontrolada. Una furia fría. Una furia concentrada. El tipo de furia que planea, se prepara y no se detendrá hasta que el trabajo esté hecho. Caminó hacia la esclusa de su nave. Luego, por encima del hombro, gritó: y capitán, tal vez quiera enviar un equipo de rescate a la fortaleza Vaxen en unas 30 horas. Habrá otros rehenes allí que necesitarán ayuda para volver a casa. Los que sobrevivan. Claro. Sistor observó al humano abordar su maltrecha nave y sellar la esclusa. Los motores rugieron. Y la nave se alejó de la plataforma. En cuestión de minutos, saltó al hiperespacio, rumbo al sistema Vaxen. El capitán Creyano se quedó allí un largo rato, mirando el espacio vacío donde antes estaba la nave. Pensó en las historias que había oído. Sobre humanos que caminaban bajo el fuego enemigo sin inmutarse. Sobre humanos que seguían luchando con heridas que deberían haberlos matado. Sobre humanos que forjaban lazos de lealtad irrompibles. Pero, sobre todo, pensó en la advertencia que todas las especies de la galaxia se susurraban: nunca hagas enfadar a un humano. Reza para no ver jamás a un humano verdaderamente enfadado. Gormat y sus piratas estaban a punto de descubrir el porqué. Sistor sacó su comunicador y llamó al centro médico. Aquí el capitán Sistor. Necesito un equipo completo de traumatología listo para entrar. Sí, por mi hija. Llegará mañana. El médico parecía confundido. Señor, estamos al tanto de la situación. Con todo respeto, un mercenario no puede entrar en una fortaleza Vaxen. Las probabilidades de éxito son, interrumpió Sistor, solo tenga al equipo preparado. Confíe en mí. Cuando un humano hace una promesa, la cumple, sin importar los obstáculos. Colgó y volvió a mirar las estrellas. En algún lugar del espacio, Jake Morrison volaba hacia una misión imposible.
En algún lugar ahí fuera, 200 guerreros Baxen seguían con su rutina diaria, sin saber que la muerte los acechaba. En algún lugar ahí fuera, un humano estaba furioso. Y la galaxia estaba a punto de recordar por qué eso era lo más aterrador del universo conocido. Jake Morrison estaba sentado solo en la cabina de su nave, la Wanderer, mientras viajaba por el hiperespacio. El túnel azul y blanco del viaje a velocidad superlumínica llenaba la pantalla frente a él. Había hecho este viaje incontables veces, lanzándose hacia el peligro mientras el resto de la galaxia dormía. Sus manos se movían automáticamente sobre los controles, realizando pequeños ajustes al rumbo de la nave. Pero su mente estaba en otra parte. Pensaba en su hija, Lisa. Tenía 12 años. No la había visto en 3 años, desde que dejó la Tierra para aceptar contratos de mercenario en los sistemas exteriores. Cada mes, enviaba dinero a casa. Lo suficiente para darle una buena vida, buenas escuelas, oportunidades que él nunca tuvo al crecer en los barrios bajos de Nueva Detroit. Pero el dinero no era lo mismo que estar allí. Se preguntó si ella siquiera recordaba su aspecto. Se preguntó si lo odiaba por haberse marchado. La imagen de Lisna encadenada a aquella pared seguía reproduciéndose en su mente. La frialdad con la que Gormat la había golpeado, el desprecio en sus ojos, como si no fuera más que una posesión. Jake ya había visto esa mirada antes. Piratas, esclavistas, señores de la guerra. Todos la tenían. Esa mirada que decía que podían hacer lo que quisieran con quien quisieran. Y nadie podía detenerlos. Siempre se equivocaban. Jake abrió el archivo de inteligencia que había comprado a un corredor de información en la estación. Le había costado la mitad de su último sueldo. Pero en este negocio, la información valía más que las armas. El archivo contenía todo lo que se sabía sobre la fortaleza Baxen y la operación de Gormat. La fortaleza era, en efecto, formidable. Había sido construida dentro de un asteroide hueco de unos 3 kilómetros de diámetro. El exterior estaba cubierto de torretas de defensa puntual que podían rastrear y destruir misiles o naves pequeñas. Los escudos eran de grado militar, lo suficientemente resistentes como para soportar el bombardeo de una fragata. Una pequeña flota de cazas de patrulla realizaba patrullas constantes alrededor del asteroide. Dentro de la fortaleza había un laberinto de corredores excavados en la roca. Gormat contaba con más de 200 guerreros Baxen. Todos ellos combatientes experimentados. Los Baxen eran fuertes por naturaleza, con gruesas escamas capaces de desviar cuchillas y huesos robustos que resistían una paliza. Eran piratas profesionales que llevaban más de una década asaltando rutas comerciales. Cualquier intento de ataque convencional sería un suicidio. Incluso si Jake lograba atravesar las defensas externas, quedaría atrapado dentro con 200 enemigos y sin escapatoria. Pero Jake no planeaba un ataque convencional. Metió la mano bajo su consola de control y sacó una caja metálica cerrada con llave. Dentro había 5 pequeños dispositivos, cada uno del tamaño de una moneda. Armas de pulso electromagnético, PEM, recuperadas de un antiguo depósito de la Armada Terrestre. Técnicamente ilegales en la mayoría de los sistemas, Jake las había comprado en el mercado negro hacía 5 años para un trabajo que nunca se concretó. Las había estado guardando para cuando realmente las necesitara. A continuación, revisó sus armas. Su rifle de plasma estaba limpio y completamente cargado. Tenía 2 pistolas magnéticas de reserva, junto con baterías adicionales para ambas. Su cuchillo de combate era el mismo que le había dado su padre antes de morir. Era anticuado, de acero afilado, pero nunca le había fallado. Finalmente, revisó su arma más importante. El pequeño inyector en su cinturón contenía un cóctel de estimulantes de combate. Drogas de grado militar que acelerarían sus reflejos, agudizarían sus sentidos y permitirían a su cuerpo superar sus límites normales. Las drogas eran peligrosas. Usarlas en exceso agotaría su sistema nervioso. Pero para una misión corta, le darían una ventaja.
La mayoría de los alienígenas no entendían la ira humana. Pensaban que era solo una emoción. Una pérdida de control que te volvía estúpido y débil. Se equivocaban. La ira humana, controlada y dirigida adecuadamente, era un arma. Podía llevar tu cuerpo más allá de lo imaginable. Podía afilar tu mente como una navaja. Podía convertir a una persona normal en algo que inspiraba temor en las pesadillas. Jake había aprendido sobre la ira durante su tiempo en la Fuerza de Defensa de la Tierra. Había luchado en las guerras de Próxima, viendo morir a sus amigos, viendo colonias enteras arder bajo el fuego enemigo. Había aprendido que la furia descontrolada solo te llevaba a la muerte. Pero la furia fría y controlada, eso era algo completamente distinto. El errante salió del hiperespacio en el límite del sistema Baxen. Jake apagó inmediatamente todos los sistemas no esenciales, dejando que la nave se dejara llevar por la inercia. Su casco estaba cubierto de arena, un material absorbente de sensores que lo hacía casi invisible a los escáneres convencionales. No completamente invisible, pero casi. Pasó las siguientes 6 horas acercándose a la fortaleza de asteroides, estudiando los patrones de patrulla a través de su telescopio. Los Baxon eran buenos. Tenía que admitirlo. Sus patrullas eran regulares y se superponían. Sus sensores barrían constantemente el espacio alrededor de la fortaleza. Estaban atentos a grandes amenazas como naves de guerra o equipos de asalto, pero no a una pequeña nave, a un humano furioso sin nada que perder. Jake observaba y planeaba. Cronometró las rotaciones de patrulla al segundo. Identificó el punto más débil en la cobertura de sus sensores. Calculó la trayectoria exacta que necesitaría para aproximarse. Y esperó el momento preciso. A las 3 de la madrugada, hora local, cuando la rotación de la tripulación de la fortaleza reducía al mínimo la vigilancia de los sensores, Jake actuó. Encendió los motores del Wanderer y aceleró directamente hacia la fortaleza del asteroide. Máxima potencia. Toda la fuerza que pudo extraer de la vieja nave. Dentro de la fortaleza, las alarmas comenzaron a sonar. Jake podía imaginar el caos en la sala de control. Un contacto desconocido se acercaba rápidamente. Demasiado pequeño para ser una nave de guerra, pero demasiado rápido para ser mercante. La torreta de defensa puntual giró hacia él y abrió fuego. Rayos de plasma llenaron el espacio alrededor de su nave. Jake puso al Wanderer en una serie de maniobras evasivas, girando y dando vueltas, picando y ascendiendo. Sus manos se movían sobre los controles con la precisión de quien lleva mucho tiempo practicando. Un rayo impactó en su costado de babor, haciendo saltar chispas por la cabina. Jake ni siquiera pestañeó. Estaba decidido. Todo o nada. En el último segundo posible, lanzó sus 5 cargas PEM. Salieron disparadas delante de su nave. Pequeñas monedas de metal rodaron por el espacio hacia la fortaleza. Entonces Jake apagó los motores principales y giró la nave sobre sí misma usando sus propulsores de maniobra. Los PEM detonaron en secuencia, pulsos invisibles de energía electromagnética inundando la fortaleza asteroide. Los escudos parpadearon y se apagaron. Las torretas de defensa puntual enmudecieron. Incluso las luces dentro de la fortaleza se atenuaron mientras los sistemas de respaldo luchaban por compensar la repentina pérdida de energía. Jake activó sus retropropulsores y acopló la nave a la esclusa de emergencia de la fortaleza. El metal chirrió contra el metal cuando el collar de acoplamiento de su nave se cerró firmemente. Ya se movía, rifle en mano, comprobando el sellado de su casco, presionando el inyector contra su cuello. Los estimulantes de combate inundaron su sistema. Su ritmo cardíaco se aceleró. Su visión se agudizó. El mundo pareció ralentizarse, solo un poco. Mientras su sistema nervioso mejorado procesaba la información más rápido, la esclusa de aire se activaba. Las luces rojas de emergencia lo bañaban todo de carmesí. Jake entró en la fortaleza y la gélida calma que había mantenido finalmente se quebró. La ira surgió, no salvaje ni descontrolada. Fría. Precisa.
concentrada como un rayo láser en un único propósito: encontrar a Lisna. Sacarla de allí. Hacer que quienes la lastimaron paguen. El primer guardia Bakzen dobló la esquina y murió antes de poder alzar su arma. El cuchillo de Jake encontró el punto débil bajo la mandíbula del reptiliano, y la criatura cayó sin emitir sonido alguno. El segundo guardia logró activar la alarma antes de que el rifle de Jake le atravesara el pecho con un rayo de plasma. Bien. Que sepan que estaba allí. Que teman. Jake se adentró en la fortaleza, dejando atrás los cuerpos. La ira ardía fría e intensamente en su pecho, impulsándolo hacia adelante. Ya no era Jake Morrison, padre y exiliado. Era un arma con un único propósito, y nada en la galaxia le impediría completar su misión. La cacería había comenzado. El interior de la fortaleza era un laberinto de pasillos excavados en roca oscura. Las luces de emergencia lo sumergían todo en duras sombras rojas. Jake se movía como un fantasma, sus sentidos agudizados captando cada sonido, cada movimiento, cada respiración. Un grupo de 5 guerreros Bakzen apareció tras la esquina. Eran grandes, de más de 2 metros de altura, con escamas como armadura negra y garras capaces de desgarrar el acero. Al ver a Jake, alzaron sus armas, lanzando gritos de guerra que resonaron en los muros de piedra. Dispararon. Rayos de plasma abrieron profundas hendiduras en los muros alrededor de Jake. Pero él ya se había agachado y rodado, incorporándose con el rifle apuntando con firmeza. 3 disparos. 3 bajas. Los rayos de plasma atravesaron sus gruesas escamas a corta distancia, derribándolos al instante. Los 2 Bakzen restantes intentaron huir. Su confianza se hizo añicos. No lo lograron. El rifle de Jake disparó 2 veces más y cayeron. Los estimulantes de combate lo aclararon todo. Jake podía oír su corazón latiendo con regularidad en su pecho. 60 pulsaciones por minuto, tranquilas y controladas. Podía oler el ozono de la descarga de plasma y el olor a cobre de la sangre. Podía sentir el peso de cada pieza de equipo sobre su cuerpo, perfectamente equilibrado. Para eso estaban diseñados los humanos, para eso los habían creado millones de años de evolución. Cazar, luchar, sobrevivir. La fortaleza era un caos. El pulso electromagnético había dejado fuera de servicio los sistemas principales. Y los Bakzons se afanaban por restablecer la energía, mientras intentaban encontrar al intruso. Pero Jake siempre iba un paso por delante. Se movía por los túneles de mantenimiento y los pasillos de servicio, apareciendo para atacar y desapareciendo de nuevo, antes de que pudieran organizar una respuesta. 10 Bakzons más cayeron. Luego 15. Luego 20. En el centro de mando de la fortaleza, Gormat observaba las cámaras de seguridad con creciente temor. Su pantalla mostraba pasillos llenos de cuerpos, todos ellos sus guerreros. Y siempre, justo en el límite del campo de visión de la cámara, una figura humana moviéndose con letal eficiencia. ¿Cuántos intrusos?, exigió Gormat con voz áspera. Solo uno, señor, respondió su segundo al mando. La voz del Bakzon más pequeño tembló. Es un humano. Un solo humano. Gormat sintió algo que no había sentido en años. Miedo. Real. Miedo primigenio. Había oído historias sobre los humanos, pero siempre las había descartado como exageraciones. Los humanos eran criaturas pequeñas y débiles. Sí, tenían algunas ventajas, pero seguían siendo de carne y hueso. Pero la evidencia estaba ahí mismo, en sus pantallas. Un humano estaba arrasando su fortaleza como un desastre natural. Sellen el centro de mando, ordenó Gormat. Lleven 50 guerreros al nivel de detención. Si quiere a la Creyana, tendrá que pasar por encima de ellos. Preparen una zona de muerte. Armas pesadas. Quiero que ese pasillo se convierta en una trampa mortal. Pero incluso mientras daba las órdenes, un frío terror se instalaba en su estómago. Este humano no solo estaba matando a sus guerreros. Los estaba cazando.
como si fueran presas y el depredador alfa. Jake encontró una estación de seguridad desatendida, cuyo sistema aún se estaba reiniciando tras el pulso electromagnético. Sacó un dispositivo de interconexión de datos de su cinturón y lo conectó a la red. 30 segundos después, tenía un mapa completo de la fortaleza y la ubicación de todas las celdas de detención. Lizna estaba retenida 3 niveles más abajo, en una sección fuertemente reforzada. Según el mapa, los Baxons habían concentrado allí sus fuerzas restantes. Lo estaban esperando. Perfecto. Jake se inyectó otra dosis de estimulantes. Sus manos estaban firmes como una roca. Su respiración era controlada y uniforme. La ira seguía ahí, un frío abrasador en su pecho. Pero ahora la controlaba por completo. Una herramienta, no una debilidad. Se dirigió al nivel de mantenimiento y encontró lo que buscaba. Toda estación espacial o fortaleza necesitaba recicladores de aire, y esos sistemas requerían grandes conductos para distribuir la atmósfera respirable por toda la estructura. Jake cortó la tapa de un conducto con su soplete de plasma y se metió dentro. El túnel metálico apenas tenía suficiente ancho para sus hombros. Avanzó centímetro a centímetro, impulsándose con los codos. Arriba y abajo, podía oír a los Baxons gritándose entre sí, sus voces distorsionadas por el metal. Ahora se arrastraba justo encima del nivel de detención. A través del fino metal, pudo oír cómo preparaban la emboscada. Armas pesadas en posición. Guerreros a cubierto tras barricadas, todos vigilando el pasillo principal, esperando a que irrumpiera como un loco. Jake sonrió con amargura. Hacía mucho que había dejado de ser un loco. Salió de una rejilla de ventilación del techo, justo encima de la posición de los Baxon. Debajo de él, contó 43 guerreros a caballo. Habían colocado barricadas a lo ancho del pasillo, creando campos de fuego superpuestos. Incluso tenían un cañón de plasma, del tipo usado en combates entre naves. Un solo impacto lo vaporizaría. Jake sacó 3 granadas de su cinturón. De fragmentación estándar. Nada del otro mundo. Les quitó las anillas, contó hasta 3 y las dejó caer en medio de la posición de los Baxon. Luego se metió de nuevo en la rejilla y se tapó los oídos. Las explosiones eran ensordecedoras en el espacio cerrado. Las granadas estallaron en secuencia, la metralla desgarrando la carne sin armadura. La celda de combustible del cañón de plasma explotó, añadiendo una enorme bola de fuego a la carnicería. Los guerreros gritaban y morían. Jake emergió del conducto de ventilación al otro lado de la zona de muerte. El pasillo estaba lleno de humo y olía a carne quemada. Los Baxins avanzaban tambaleándose entre la bruma, con los oídos zumbando y los ojos llorosos. El rifle de Jake ya estaba listo para disparar. Ráfaga controlada, 2 disparos por objetivo. Los Baxins supervivientes murieron antes incluso de darse cuenta de su presencia. 30 segundos. 43 enemigos eliminados. Jake se movió entre los cuerpos sin mirarlos. Hacía tiempo que había aprendido a no pensar demasiado en la matanza. Eran piratas que se aprovechaban de los inocentes. Habían tomado su decisión. Ahora pagaban el precio. Las celdas de detención estaban justo delante. Jake disparó al candado de la puerta reforzada y la abrió de una patada. Recorrió la habitación con su rifle, buscando amenazas. Lizna estaba allí, aún encadenada a la pared. Al verlo, sus ojos violetas se abrieron desmesuradamente, entre la incredulidad y la esperanza. Intentó hablar, pero su voz estaba ronca de tanto gritar. «Te sacaré de aquí», dijo Jake. Su voz era sorprendentemente suave a pesar de la violencia que acababa de cometer. Disparó a las cadenas que la sujetaban. Los rayos de plasma fundieron el metal. Se desplomó. Sus piernas estaban demasiado débiles para sostenerla. Jake la atrapó antes de que tocara el suelo. «¿Puedes caminar?». Ella asintió débilmente. Jake la ayudó a levantarse, dejándola apoyarse en él. Era muy ligera, demasiado ligera.
Probablemente no la habían alimentado bien. Aún no hemos terminado, le dijo. Pero te prometo que volverás a casa. Tu padre te espera. Lágrimas frescas rodaron por el rostro de Liznä, pero eran lágrimas de alivio. Gracias, susurró. Gracias. Detrás de ellos, las sirenas de alarma comenzaron a sonar por toda la fortaleza. Los Baksons restantes se organizaban para el asalto final. Pero entre ellos y el hangar se interponía un humano furioso y un rastro de más de 60 guerreros muertos. Jake revisó la munición de su rifle. Aún tenía la mitad. Le quedaba mucha. Los estimulantes aún recorrían su cuerpo, manteniéndolo alerta y rápido. Quédate cerca, le ordenó a Liznä. Pase lo que pase, quédate cerca. Retrocedieron por el pasillo, esquivando cadáveres y charcos de sangre. El oído agudizado de Jake captó movimiento a lo lejos. Más Baksons se reunían para otro ataque. Bien. Aún no había terminado. La ira seguía ardiendo fríamente en su pecho. Esas criaturas habían herido a una chica inocente. La habían torturado. Planeaban convertirla en esclava o algo peor. Creían que los muros de su fortaleza los protegían. Creían que sus armas y su número los hacían fuertes. Estaban a punto de aprender la lección más dura de la galaxia. Cuando hieres a un inocente. Cuando hieres a un inocente. Cuando cruzas la línea entre la civilización y la barbarie. Los humanos vienen por ti. Y no se detendrán hasta que se haga justicia. Jake apretó con fuerza su rifle y avanzó. Liznä lo seguía de cerca. La fortaleza se extendía ante ellos, repleta de enemigos en peligro. Pero Jake le había hecho una promesa al capitán Sistor. Y los humanos siempre cumplían sus promesas, sin importar los obstáculos. Gormat sabía que iba a morir. La comprensión lo golpeó al ver cómo otra transmisión de seguridad se apagaba. El humano había matado a más de 70 de sus guerreros. 70 luchadores entrenados muertos en menos de 40 minutos. Las garras del señor pirata arañaron su consola de mando mientras intentaba idear una salida. No había sobrevivido 10 años como pirata por estupidez. Necesitaba una ventaja. Algo que le permitiera revertir el desastre. Su mirada se posó en los controles ambientales. Un plan desesperado se formó en su mente. Sellar todos los mamparos entre el nivel de detención y el hangar, ordenó. Luego ventilar la atmósfera en las secciones 3 a 7. Si el humano quiere escapar, tendrá que hacerlo a través del vacío. Sus guerreros restantes, unos 30 en total, lo miraron con miedo en los ojos. Pero obedecieron. Estaban acorralados, atrapados entre los muros de su propia fortaleza y un depredador como nunca antes habían enfrentado. Gormat abrió la transmisión de seguridad que mostraba el pasillo del nivel de detención. El humano estaba allí, ayudando a la creyana a caminar. Se movía con cuidado, revisando cada rincón, con el rifle siempre listo. Profesional y sereno. Pero Gormat pudo ver algo en los ojos del humano, incluso a través de la imagen granulada. Eran fríos e implacables. No era un soldado siguiendo órdenes. No era un mercenario trabajando por dinero. Era algo primitivo. Algo que provenía de una especie que había pasado millones de años cazando en un mundo letal. Todavía podemos ganar, les dijo Gormat a sus guerreros. Los humanos tienen una debilidad. Se preocupan por las cosas. Esa mujer es su misión. No arriesgará su vida. La usaremos como moneda de cambio, negociaremos un salvoconducto para salir de este planeta. Era un buen plan. Podría haber funcionado. Pero Gormat no comprendía la verdadera furia de Jake Morrison. Jake sintió el cambio en la presión del aire antes de que sonaran las sirenas de alarma. La atmósfera se estaba ventilando desde las secciones delanteras. Tácticas piratas habituales cuando había intrusos. Extrae todo el aire y convierte los pasillos en un vacío. Cualquiera sin un traje presurizado moriría en minutos. Miró su cronómetro. Quizás 8 minutos antes de que esta sección quedara completamente sin aire.
Lixena lo miró con ojos asustados. ¿Qué hacemos? Jake sacó su traje presurizado de emergencia de la mochila. Era una prenda delgada y flexible que podía proporcionar unos 30 minutos de protección en un vacío absoluto. El problema era simple. Solo tenía uno. Póntelo, le dijo, ayudándola a enfundarse. Sus manos se movieron rápidamente, sellando la prenda alrededor de su cuerpo. Rápido. ¿Y tú? La voz de Lixena se oyó amortiguada por el casco del traje. Podré con ello. No mentía. Los humanos podían sobrevivir en el vacío durante unos 90 segundos si exhalaban por completo y no entraban en pánico. Sería doloroso y peligroso, pero Jake había soportado cosas peores. El traje se selló alrededor de Lixena con un suave siseo. Su respiración se estabilizó al activarse el suministro de oxígeno del traje. Jake ya podía sentir cómo el aire se enrarecía. Sus pulmones tuvieron que esforzarse más para extraer el oxígeno restante. Escucha con atención, dijo. Quédate cerca de mí. Pase lo que pase, quédate cerca. Voy a ayudarte a superar esto. La temperatura descendía rápidamente a medida que el calor se disipaba en el espacio. El aliento de Jake formaba nubes frente a su rostro. Su piel expuesta hormigueaba al evaporarse la humedad. Llegaron a un mamparo sellado que les bloqueaba el paso. Jake colocó una carga explosiva moldeada contra la cerradura y puso a Lixena a salvo tras la esquina. La explosión se amortiguó en la tenue atmósfera. El mamparo se abrió de golpe, revelando un vacío absoluto. Jake exhaló por completo, vaciando sus pulmones. Luego cargó a Lixena sobre su hombro y echó a correr. Sentía los ojos como si se le congelaran en las órbitas. Su piel expuesta le ardía de dolor al congelarse la humedad. Pero Jake corría, sus músculos potenciados consumiendo hasta la última gota de oxígeno, impulsados por pura fuerza de voluntad y furia controlada. Seguía en el centro de su cabeza. 30 segundos. 30 segundos. Una puerta de emergencia sellada se alzaba ante ellos. Su visión comenzaba a oscurecerse por los bordes. 45 segundos. Dejó a Lixena con cuidado y colocó otra carga en la puerta. Tenía las manos entumecidas y sus movimientos torpes. 50 segundos. La carga explotó. La atmósfera se precipitó a su alrededor, arrastrándolos consigo al vacío. Jake y Lixena cayeron en un pasillo presurizado. 60 segundos. Los pulmones de Jake clamaban por aire. Se permitió respirar, jadeando en la tenue atmósfera de emergencia. Su cuerpo temblaba de frío, pero estaba vivo. Y lo más importante, Lixena estaba a salvo. Vamos, murmuró con voz ronca, poniéndose en pie. Sentía las piernas como de goma, pero los estimulantes de combate lo mantenían en movimiento. Ya casi llegamos, avanzaron tambaleándose. Pero entre ellos y el hangar se interponían Gormat y sus últimos 30 guerreros. Los piratas habían dicho que se habían apostado en el pasillo principal, usando contenedores de carga como cobertura. Ahora contaban con armamento pesado, incluyendo rifles de plasma y lanzacohetes. Gormat se erguía en el centro, con un enorme cañón entre las manos. El arma, diseñada para el combate naval, era lo suficientemente potente como para perforar blindajes. «Ya basta, humano», gritó Gormat. Su traductor hizo que su voz sonara hueca. «Suelta el arma. Ríndete y os dejaré vivir». Jake se detuvo en seco. Su rifle permaneció inmóvil, apuntando al torso de Gormat. Lizna estaba detrás de él, aferrándose a su chaqueta. El cuerpo de Jake le gritaba. Llevaba más de una hora luchando. La exposición al vacío le había pasado factura. Los estimulantes de combate comenzaban a desaparecer, dejándolo exhausto y temblando. Pero la ira seguía ahí, fría, concentrada e indomable. «Déjanos pasar», dijo Jake en voz baja. «Última oportunidad», rió Gormat. «No estás en posición de exigir nada. Estás herido, exhausto y te superan en número 30-1.
Sé razonable. La respuesta de Jake fue disparar a la luz del techo, justo encima de Gormat. El pasillo se sumió en la oscuridad. Los Baxons abrieron fuego a ciegas, sus armas creando destellos estroboscópicos. Pero Jake ya se había movido. Había memorizado el trazado del pasillo en ese breve instante antes de que la luz se extinguiera. Los humanos habían evolucionado como cazadores persistentes en la tierra. Habían aprendido a rastrear a sus presas a través de bosques y llanuras, utilizando todos sus sentidos. En la oscuridad, los demás sentidos de Jake se agudizaron. Podía oír la respiración de los Baxons, oler su miedo, sentir el aire moverse al cambiar de posición. Se movía guiado por el sonido y la memoria. Su cuchillo encontraba gargantas y arterias principales. Los Baxons murieron confundidos. Sin comprender cómo un humano podía luchar en completa oscuridad, disparaban a las sombras, matándose entre sí en su pánico. Gormat disparó su cañón en un amplio arco, intentando alcanzar a Jake en la explosión. La explosión iluminó el pasillo como un relámpago. Pero Jake ya estaba detrás de él, cuchillo en mano. La hoja encontró el punto débil entre los omóplatos de Gormat, cortando la médula espinal. El enorme señor pirata cayó, paralizado pero vivo. Moriría lentamente en la oscuridad, incapaz de moverse, escuchando cómo sus guerreros eran cazados uno a uno. Deberías haberla dejado ir, dijo Jake en voz baja. Luego dejó a Gormat allí y siguió adelante. Los Baxons restantes huyeron. Jake los dejó ir. Su misión había terminado. Era hora de partir. Encontró a Lisna donde la había dejado, acurrucada contra la pared. Lloraba. No estaba seguro de si era de miedo o de alivio. Probablemente ambas cosas. Vamos, dijo con dulzura, ayudándola a levantarse. Vamos a llevarte a casa. Llegaron al errante sin más combates. La fortaleza estaba en silencio, salvo por las alarmas de emergencia y los gemidos de los moribundos. Jake ayudó a Lisna a subir a la nave y cerró la esclusa de aire tras ellos. Le temblaban las manos al encender los motores. El agotamiento comenzaba a afectarlo. Pero estaban despejados. Las defensas restantes de la fortaleza seguían desactivadas por el pulso electromagnético. Se alejaron del asteroide y saltaron al hiperespacio. A salvo. Jake se desplomó en su asiento de piloto, respirando con dificultad. La ira se desvanecía, dejando tras de sí solo vacío y agotamiento. Había hecho lo que debía. Se había hecho justicia. Pero el precio estaba escrito con sangre en toda una fortaleza. La nave regresó a duras penas a la órbita de Krelia Prime 36 horas después de haber partido. La nave de Jake estaba maltrecha y marcada por la batalla. El casco de babor estaba chamuscado por el fuego de plasma. Uno de los módulos del motor emitía un ruido chirriante que probablemente indicaba reparaciones costosas. Pero la nave volaba. Y eso era lo que importaba. Más importante aún, Lisna estaba viva y a salvo. El capitán Sistor esperaba en la plataforma de atraque con un equipo médico completo. En el momento en que la nave de Jake aterrizó y se abrió la esclusa, el capitán kreliano corrió hacia ella. Sus 4 ojos brillaban con una esperanza desesperada. Jake ayudó a Lisna a bajar la rampa. Estaba débil e inestable, pero caminaba. Cuando él caminaba, cuando vio a su padre, rompió a llorar. «Papá», susurró ella. Sixtor emitió un sonido que el traductor no pudo reproducir con precisión, algo entre un sollozo y un grito de guerra. Se abalanzó sobre ella y la sujetó con fuerza entre los antebrazos, como si pudiera desaparecer si la soltaba. El equipo médico los rodeó de inmediato. Médicos y enfermeras revisaron los signos vitales de Lisna, examinaron sus heridas y le hicieron preguntas. Estaría bien, le aseguraron a Sixtor. Magullada y traumatizada, pero físicamente intacta. Nada que el tiempo y los cuidados no pudieran curar. Sixtor miró a Jake con los ojos brillantes de lágrimas. Lo hiciste. De verdad lo hiciste. La trajiste de vuelta.
Jaque se encogió de hombros y luego hizo una mueca de dolor al sentir el tirón en sus heridas. Su cuerpo era un enorme hematoma. La exposición al vacío le había provocado daños por congelación en la piel. Los estimulantes de combate habían consumido su organismo, dejándolo exhausto hasta los huesos. Solo hice mi trabajo, dijo simplemente. Tu pago se transferirá de inmediato, dijo Sixtor. La cantidad total acordada, más una bonificación por la rapidez y por... Señaló a su hija con impotencia. Por todo. Hay algo, dijo Jaque. Los otros prisioneros. Los vaxanos tenían celdas llenas de ellos. Civiles de una docena de especies diferentes. Todavía están allí, en lo que queda de la fortaleza. La expresión de Sixtor se endureció. ¿La fortaleza sigue en pie? Apenas. La mayor parte de la tripulación está muerta. Los supervivientes se dispersaron. No ofrecerán resistencia. Jaque hizo una pausa. Envía un equipo de rescate. Esa gente merece volver a casa, igual que tu hija. Estará listo en una hora, prometió Sixtor. Luego extendió la mano en el gesto humano de respeto que había aprendido. Gracias, Jaque Morrison. Creí haberla perdido para siempre. Me devolviste a mi hija. Me devolviste la vida. Jaque le estrechó la mano. El agarre del creyano era firme, su piel áspera como el cuero. Cuídala. Pasa tiempo con ella. No cometas los errores que yo cometí. Antes de que Sixtor pudiera preguntarle qué quería decir, Jaque se giró y regresó a su nave. Se movía con rigidez. Su cuerpo, por fin, se recuperaba del esfuerzo. Pero ya estaba pensando en el próximo trabajo, la próxima misión, la próxima vez que alguien lo necesitara. 3 días después, Jaque estaba sentado en una cantina de una estación comercial neutral. El lugar se llamaba La Estrella Errante, un sitio popular entre mercenarios, comerciantes y cualquiera que viviera en los confines del espacio civilizado. Saboreó una bebida con un vago sabor a whisky, aunque estaba hecha con un grano alienígena del que nunca había oído hablar. Su cuerpo se recuperaba. Los moretones se desvanecían, tornándose amarillos y verdes. El daño por congelación casi había desaparecido. Su nave estaba en el astillero, siendo reparada gracias al generoso pago de Sixtor. Jaque tenía suficiente dinero ahora como para tomarse unos meses libres si quería. Quizás incluso volver a la Tierra y ver a Lisa. Pero sabía que no lo haría. Siempre había otro trabajo. Otra persona que necesitaba ayuda. Otra injusticia que corregir. Un joven alienígena se acercó a su mesa. La criatura tenía la piel azul y 6 dedos en cada mano, de una especie que Jaque no reconoció. Se movía con nerviosismo, como si dudara de si acercarse era buena idea. Disculpe, ¿es usted Jaque Morrison?, preguntó el alienígena. Jaque asintió con cautela. Depende de quién pregunte. Me llamo Kelvin. Represento al gremio de comerciantes del brazo de Perseo. El alienígena se sentó sin ser invitado, lo que denotaba valentía o desesperación. Tenemos un problema. Los piratas han estado atacando nuestros convoys, tomando rehenes y exigiendo rescates. Las autoridades locales no nos ayudan porque los piratas tienen conexiones políticas. Y usted necesita a alguien que no tenga miedo de ensuciarse las manos, terminó Jaque. Alguien que pueda detenerlos. Kelvin asintió con entusiasmo. Hemos oído hablar de lo que hizo en la fortaleza Vaxen. Gormat era uno de los piratas más temidos de este sector, y usted se abrió paso entre sus guerreros como si nada. Estamos dispuestos a pagar muy bien. Jaque pensó en negarse. Estaba cansado. Le dolía todo el cuerpo. Tenía suficiente dinero para descansar un tiempo. Pero entonces Kelvin sacó una tableta y le mostró fotos de los últimos rehenes. Familias, niños y ancianos indefensos, civiles inocentes que se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado, sufriendo ahora porque los piratas creían que podían hacer lo que quisieran. Jaque sintió como la familiar ira fría comenzaba a crecer en su pecho. Cuéntamelo todo, dijo.
Mientras Kelvin describía la situación, la mente de Jake ya trabajaba, planeando, calculando, buscando la mejor estrategia. Parecía una operación mucho mayor que la de la fortaleza Baxen. Varios grupos piratas colaborando. Corrupción política dificultando el uso de los canales oficiales. Sería peligroso. Quizás más peligroso que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Pero a Jake le daba igual el peligro desde hacía mucho tiempo. Pensó en su hija Lisa, en la Tierra. Probablemente estaría en la escuela en ese momento. A salvo y segura, disfrutando de la buena vida que su dinero le proporcionaba. Pensó en Lisna, quien crecería sabiendo que, cuando todo parecía perdido, alguien había venido a rescatarla. Por eso hacía este trabajo. No por el dinero, ni por la reputación, ni por la emoción del combate, sino porque alguien tenía que interponerse entre los inocentes y los monstruos. Alguien tenía que demostrarles a los depredadores que no eran lo más peligroso de la galaxia. Ese honor pertenecía a los humanos. No porque fueran más fuertes, más rápidos o más inteligentes que los demás, sino porque cuando lastimabas a un inocente, cuando cruzabas la línea que separaba la civilización de la barbarie, los humanos vendrían por ti. Y no se detendrían. Jamás. Por toda la galaxia, en bares, estaciones y naves, la noticia se extendía. La fortaleza Baxen había sido destruida. Gormat y toda su tripulación estaban muertos o dispersos. Un mercenario humano había entrado solo y rescatado a un rehén que todos creían perdido. En los bajos fondos, el mensaje era claro: los humanos no eran presa. No se debía jugar con los humanos. Y, lo más importante, si tomabas a alguien bajo su protección o lastimabas a alguien que le importaba, te encontrarían. Y cuando lo hicieran, ni todas las armas, ni los escudos, ni los guerreros de la galaxia te salvarían de su furia. Jake terminó su bebida y se puso de pie, estrechando la mano de Kelvin. Dame 2 días para reparar mi nave. Luego me encargaré de tu problema con los piratas. Gracias, dijo Kelvin, con alivio en la voz. Una pregunta, si no te importa. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo mantienes la calma en situaciones que aterrorizarían a cualquiera? Jake sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. No estoy tranquilo. Simplemente soy muy bueno controlando mi ira. La galaxia cree que los humanos somos temibles porque somos fuertes, resistentes o difíciles de matar. Eso influye, claro. Se inclinó hacia él, bajando la voz hasta casi un susurro. Pero el verdadero secreto es más simple. Estamos enfadados. Enfadados con la injusticia. Enfadados con la crueldad. Enfadados con los matones que creen que la fuerza da la razón. Esa ira nos impulsa, nos moldea, nos hace capaces de atravesar el infierno por gente que ni siquiera conocemos. Y cuando diriges esa ira hacia el objetivo correcto y le das enfoque y control, la sonrisa de Jake hizo que Kelvin retrocediera involuntariamente. Bueno, reza para que nunca descubras lo que sucede después. Salió de la cantina y se dirigió a los muelles de reparación. Detrás de él, Kelvin se quedó paralizado, comprendiendo por fin lo que el resto de la galaxia ya sabía. Los humanos eran los mercenarios más temibles del espacio conocido. No porque fueran invulnerables, sino porque se negaban rotundamente a rendirse. Absorberían daños que paralizarían a otras especies. Soportarían un dolor que quebraría a guerreros más fuertes. Y seguirían luchando con una furia fría y calculada hasta que se hiciera justicia. Podías contratarlos. Podías hacerte amigo de ellos. Incluso podías confiarles tu vida, pero jamás debías hacerlos enfadar de verdad. Jake abordó la nave y comenzó el diagnóstico previo al vuelo. Las reparaciones estaban casi terminadas. En 2 días, estaría listo para volar de nuevo. En algún lugar de la inmensidad del espacio, los piratas lastimaban a inocentes. Pero no por mucho tiempo. La cacería había comenzado de nuevo. Y el mercenario más temible de la galaxia apenas estaba empezando. Porque así eran los humanos.
Veían una injusticia y se enfurecían. Y entonces actuaban al respecto. Siempre. Sin importar el precio.